La formación del Imperio Español, la aparición del Estado moderno, las monarquías autoritarias. Durante la Edad Moderna el poder real fue en aumento, controlando a la nobleza y a la Iglesia. Consolidaron su autoridad. A esta nueva forma de gobierno se le conoce como monarquía autoritaria. Las medidas que estas nuevas monarquías impusieron son: A. Una administración centralizada, con un gran número de funcionarios reales, lo que aumentaba en mucho los gastos estatales y la burocracia. Se pasó, por tanto, también de la corte itinerante, típica de la Edad Media, a la capital fija. B. Ejércitos permanentes, lo que aumentaba el poder real, pero a la vez también aumentaba los gastos del Estado. C. Limitaron la actuación de las asambleas representativas como cortes o parlamentos, si bien en zonas como Aragón la monarquía tuvo que ser pactista y conservaron cierto poder. D. Desarrollaron la diplomacia para tratar con otros estados. Las monarquías europeas a comienzos de la Edad Moderna. A comienzos del siglo XVI, 5 eran las grandes monarquías consolidadas en Europa. La primera sería Inglaterra, que había vivido un gran conflicto dinástico entre la casa de York y la casa de Lancaster por el control del reino. Es la conocida como Guerra de las Dos Rosas, entre 1455 y 1487, llamada así por los dos escudos que representan a las dos casas que estaban en guerra, la de Lancaster, cuyo símbolo era la rosa roja, y la de York, que sería representada por una rosa blanca. Este conflicto ha inspirado a múltiples novelas, como La Flecha Negra, de Robert Louis Stevenson, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, o Canción de Hielo y Fuego, de J.R.R. Martin. Al finalizar el conflicto aparecerá una nueva dinastía, los Tudor, que pueden ver en la conocida serie. Esta casa, la de los Tudor, en su escudo va a mezclar las dos rosas, la roja y la blanca que habíamos comentado con anterioridad. Esta dinastía tendrá a uno de sus momentos álgidos con Enrique VIII, que reforzó el poder real, para lo cual no dudó en separarse de la Iglesia Católica, iniciando la Reforma Anglicana, y que paralelamente reforzó el poder frente a la nobleza. El siguiente país sería Francia. Tras la Guerra de los 100 Años, que va desde 1337 a 1453, en la que los monarcas ingleses reclamaron el trono de Francia, al que aspiraban por ser de la familia de Plantagenet. Los monarcas franceses en este periodo unificaron la administración y atrajeron a la nobleza a la corte, a fin de dominarla, beneficiando así a la burguesía, para ganarse su apoyo. También crearon un ejército permanente. Durante el reinado de Francisco I, que va desde 1515 a 1547, Francia se convirtió en una gran potencia. De este conflicto destacan personajes como Juana de Arco, y podemos verlo a través de las novelas como La Compañía Blanca de Sir Arthur Conan Doyle, Quentin Durward de Walter Scott o Enrique V de William Shakespeare. En España, los reyes católicos de 1474 a 1516 gobernaron de manera conjunta las coronas de Aragón y Castilla, si bien respetando las diferencias legales e institucionales de cada corona, por lo que se habla de una monarquía pactista. Además, conquistaron diversos territorios en otros continentes, como por ejemplo Canarias, que se acaba de conquistar en 1496, y bajo su reinado comienza la conquista de América. Además, conquistaron varias plazas en el norte de África. Las políticas matrimoniales incrementarán también los territorios en Europa gracias al matrimonio entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, territorios que le dará su hijo Carlos, futuro Carlos I de España y V de Alemania. El siguiente país sería Portugal. Juan II, que gobernó desde 1481 hasta 1495, sometió a la aristocracia al poder real e impulsó la exploración y conquista de nuevas tierras, como vimos en la expansión atlántica y el Tratado de Tordesillas, que proporcionaron grandes riquezas a la corona. En Rusia, Iván III el Grande, de 1462 a 1505, unificó el país y amplió sus límites. Más tarde, Iván IV, conocido como el Terrible, de 1533 a 1584, adoptó el título de zar o emperador de Rusia. El reinado de los reyes católicos, la unión dinástica. En 1469 contraen matrimonio Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Pueden ver para ello la serie Isabel, al respecto de la misma. El acceso al trono de Isabel se produce tras vencer a su sobrina Juana de Trastámara, hija de Enrique IV, el anterior rey, y apodada la Beltraneja.
La guerra durará entre 1475 y 1479. Acabará con Isabel como soberana de Castilla. Ese mismo año, Fernando hereda el trono de Aragón, produciéndose una unión dinástica. Fortalecimiento de la autoridad real. Para afianzar su autoridad, fundaron la Santa Hermandad, que se creó para luchar contra el bandolerismo de las zonas rurales. Fue el primer cuerpo policial estatal de Europa, un antecedente claro de la actual Guardia Civil, que a la Santa Hermandad debe el color verde de su uniforme. La tardanza, en ocasiones con la que llegaban al lugar del delito, hizo popular el dicho castellano: a buenas horas manga verde. B. Crearon un ejército profesional y permanente. C. Reorganizaron la justicia y fortalecieron las chancillerías, tribunales de apelación bajo jurisdicción real. D. Nombraron corregidores para aplicar su política a los municipios. E. Crearon una serie de consejos que asesoraban a los monarcas en el gobierno. Eran organismos territoriales, como el Consejo de Castilla o el de Aragón, pero también temáticos, como el Consejo de Estado, de Inquisición o de órdenes militares. F. Reorganizaron la hacienda para aumentar los ingresos. La unidad religiosa. Tras la conquista del reino nazarí de Granada, se acaba la Reconquista y los reyes católicos proceden a la unificación religiosa. En 1478 habían establecido la Inquisición, un tribunal eclesiástico encargado de perseguir a los herejes y que actuó con un gran rigor. En 1492 se expulsó a los judíos, que no se convirtieron al cristianismo. Los que se convirtieron fueron conocidos como conversos y fueron muy perseguidos. En 1502 se expulsó a los musulmanes de Castilla, lo que incumplía los acuerdos de rendición de Granada. Los que se convirtieron fueron conocidos como moriscos y fueron perseguidos o cuando menos vigilados. La expansión territorial. En enero de 1492 los reyes católicos conquistaron el reino nazarí de Granada. En 1496 se acababa la conquista de Canarias, en 1497 se conquista Melilla y en 1509 Orán. A esto hemos de añadir en 1504 el reino de Nápoles, que fue integrado a la corona de Aragón, mientras que en 1512 Fernando el Católico conquista Navarra. Como ya dijimos, los reyes católicos realizaron una política de alianza, casando a sus hijos con los herederos de otros estados europeos. Así, a Isabel se la casa con Alfonso, infante de Portugal, y posteriormente con Manuel, el afortunado, rey de Portugal. Juan se había casado con Margarita de Austria, muriendo prematuramente y sin descendencia, mientras que por ello Juana, apodada la Loca, se casará con Felipe de Austria, apodado el Hermoso. María, la siguiente hermana, se casó con el viudo de su hermana Isabel, Manuel, el afortunado, de Portugal, con quien acabará teniendo una hija llamada Isabel de Portugal, que se casará con su primo, hermano, Carlos I, de España y V de Alemania, hijo de Juana y Felipe el Hermoso. La más pequeña, Catalina de Aragón, es casada con Arturo, heredero al trono de Inglaterra, que muere antes de consumarse el matrimonio, por lo que Catalina es casada con un jovencísimo Enrique VIII, con el que tendrá a María Tudor. Sé que esto parece complicado, que parece una telenovela, pero es que muchas veces todas estas conquistas, todos estos pactos matrimoniales se hacían para anexionar territorios. A estas políticas matrimoniales convertirán a Francia, que temía verse rodeada por aliados de los reyes católicos, es decir, por Inglaterra, el Sacro Imperio Germánico, en la gran rival de la monarquía hispánica durante la Edad Moderna. El Imperio Español, los problemas internos. El Imperio de Carlos V. En 1516, Carlos I de España hereda las coronas de Castilla y Aragón, así como todas sus posesiones. En 1520 fue coronado emperador del Sacro Imperio, heredando extensos territorios en Centro Europa. Carlos había nacido en Flandes y se había criado con su abuelo Maximiliano de Austria. Al llegar a los territorios españoles lo hizo con consejeros extranjeros, por lo que tras pedir dinero a las cortes y a fin de ser nombrado en 1520 emperador del Sacro Imperio, estalló una revuelta conocida como las Comunidades de Castilla, en la que los rebeldes pedían que el dinero de Castilla se emplease en las necesidades locales. Carlos triunfó gracias al apoyo de la alta nobleza y derrotó a los comuneros, mandados por Padilla, Bravo y Maldonado, tal y como vemos en este cuadro de Antonio Gisbert. La victoria definitiva se produjo en 1521 en Villalar. A partir de este momento, y sobre todo tras las Cortes de Valladolid en 1523, el poder real en Castilla fue casi incuestionable. También en 1520 estalla una revuelta en la corona de Aragón, la revuelta de la Germanía.
nuevamente aprovechando la ausencia del rey. Las germanías eran unas milicias que, desde época de Fernando el Católico, se formaban en los territorios costeros de la Corona de Aragón. Se formaban entre los artesanos a fin de defenderse de los ataques berberiscos. La nobleza, en medio de una epidemia de peste, huyó de Valencia y las germanías tomaron el control de la ciudad. El regente que había dejado Carlos I, Adriano de Utrecht, futuro papa Adriano VI, y a quien Carlos había dejado al mando de las dos coronas, ordenó la disolución de las germanías. Al no hacerlo, estalló una guerra que se extendió a las Baleares, como un movimiento popular contra los abusos de la nobleza. Nuevamente el rey acaba ganando con el apoyo de la nobleza, pero a partir de entonces Carlos I cambió su forma de gobernar. Gobernó desde la península y se rodeó de consejeros peninsulares. La monarquía hispánica de Felipe II. Con Carlos I había comenzado el gobierno de la dinastía de los Habsburgo, a los que se conoce como los Austria. Carlos I y su hijo Felipe II serán los monarcas más importantes de esta dinastía y son conocidos como los Austrias mayores, mientras que el resto de los monarcas de la susodicha dinastía, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, serán los Austrias menores. En el año de 1556 abdica Carlos I. Dividió sus posesiones entre su hermano Fernando, al que se dio el título de emperador y las posesiones austriacas, y a su hijo Felipe, al que se dio Flandes y los reinos peninsulares, así como sus posesiones. A este enorme territorio, Felipe II añadió en 1580 el reino de Portugal. Recordemos que era aspirante al trono por parte de su madre, tal y como vimos en las alianzas matrimoniales de época de los reyes católicos. Portugal llevaba aparejado posesiones en África, Brasil y Asia. Felipe II era el monarca con más territorios del mundo, y ciertamente era verdad esa frase de que en su imperio no se ponía el sol, salvo porque no era emperador, sino rey. El rey estableció la capital en Madrid, pero en sus intentos centralizadores produjeron un gran rechazo entre algunos reinos como el de la Corona de Aragón, que, acostumbrados al pactismo, no veían con buenos ojos la plena autoridad sin plegarse a los fueros que pretendía el monarca. Por lo que en 1591 estalla la revuelta de Aragón, relacionada con el famoso caso del secretario de Felipe II, Antonio Pérez, también analizado por Henry Kamen en su obra Felipe de España. Felipe además se postuló como defensor del catolicismo, en medio de un periodo caracterizado por la reforma protestante en Europa y la contrarreforma propia del Concilio de Trento. Europa se debatía en guerras en las que la religión era un argumento más, y Felipe II se convirtió en defensor de la causa católica. Como tal, nunca concedió libertad religiosa a sus súbditos y persiguió, reforzando el papel de la Inquisición, cualquier brote de protestantismo. Para ello, llegó a prohibir la entrada de libros extranjeros en los territorios pertenecientes a la Corona de Aragón y Castilla, así como la salida de estudiantes a países extranjeros. Entre los hitos de esta defensa del catolicismo está, ante la presión de la Inquisición, la revuelta de los moriscos de Granada en el año 1568, siendo reprimida con gran dureza. Los problemas financieros del imperio. Los enormes gastos que tanto Carlos I como Felipe II tuvieron que afrontar para hacer frente al mantenimiento de los conflictos y administración de los amplios territorios lastraron las cuentas reales. España recibía cantidades de oro y de plata de América, pese a lo cual los préstamos con enormes intereses a familias de banqueros como los Fugger o los Belser obligaron a Felipe II a declarar varias bancarrotas ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. La organización del imperio. Los órganos de gobierno. Carlos I y Felipe II continuaron el proceso de aumento de la autoridad real que ya había iniciado los reyes católicos, pero aumentando la centralización. En realidad, la monarquía de los Austrias era un conglomerado de reinos, cada uno con sus instituciones y leyes diferentes, que tenían un mismo rey. Con todo, el poder del monarca se encontraba en ocasiones limitado por las cortes. El monarca contaba con el asesoramiento de los consejos, que como vimos eran normalmente territoriales. También había consejos temáticos, tal y como analizamos. En cada territorio había un virrey que representaba al rey en su ausencia. Existían chancillerías y audiencias como tribunales reales. Pero a la vez, en los territorios de la Corona de Aragón existían cargos como el Justicia Mayor de Aragón, encargados de controlar las actuaciones del monarca de forma que éstas no vulneraran los fueros de esta corona. Por ello, podemos decir que Felipe II
tenían más poder en Castilla. Para estar informados y transmitir órdenes de manera urgente, los reyes católicos habían creado el Correo Mayor. La sociedad. La sociedad peninsular se dividía aún de manera estamental entre privilegiados, compuestos sobre todo por la nobleza y el clero, y los no privilegiados, que serían el pueblo llano. Los privilegiados estaban exentos de impuestos, si bien había diferencias entre la alta y baja nobleza, al igual que las había entre el bajo y el alto clero. La mayoría del pueblo llano se dedicaba a actividades agropecuarias. Las actividades económicas. A comienzos del siglo XVI, Castilla era el principal pilar de la economía de la monarquía hispánica. La agricultura mejoró gracias a la roturación de tierras, mientras que la ganadería trashumante, gracias a los privilegios de la mesta, mantuvo su importancia. La artesanía creció merced al monopolio colonial. Todo barco que comerciara con las Indias debía pasar antes por la Casa de Contratación de Sevilla. La inflación producida por los metales americanos fue, en opinión de muchos historiadores, una de las principales causas del aumento de los precios en Castilla, que lastró su economía al encarecer los productos e impedir su desarrollo artesanal y comercial. Es lo que se conoce como la revolución de los precios, teoría propuesta por L. J. Hamilton y vuelta a trabajar por Pierre Vilar. Y es que nos asocian la mala situación económica del Estado a la llegada de metales preciosos que produjeron una inflación, tal y como vemos en la gráfica. Por otra parte, los costes de la economía imperial y bélica también impedían el desarrollo económico. Por todo ello, los préstamos eran vistos como la única salida, si bien los altos intereses acabaron ahogando a la hacienda real. Los problemas exteriores. La rivalidad con Francia. Francia, por la razón estratégica anteriormente nombrada, al hablar de la política matrimonial de los reyes católicos, fue el principal rival de la monarquía hispánica. Carlos I estuvo en guerra con Francisco I por el dominio de Italia. La batalla de Pavía, en 1525, fue vencida por los tercios españoles. Felipe II también derrotará a los franceses en Saint-Quentin en 1557 y los obligó a firmar la paz de Cateau-Cambrésis en 1559, que frenó la amenaza francesa por décadas. El Imperio Turco. Los turcos atacarán Viena en 1529, pero no llegarán a ocuparla. En el Mediterráneo, las incursiones de los piratas berberiscos dificultaban el comercio. Carlos I llegó a ocupar Túnez en 1535. Ello no acabó con la amenaza berberisca y los otomanos ocuparon en 1570 Túnez y Chipre. Ante la amenaza, Felipe II y el Papa firmaron una alianza, la Liga Santa, que en 1571 venció a los turcos en Lepanto. Defensa del catolicismo. El protestantismo se extendió rápidamente en el siglo XVI. Carlos I intentó defender la religión católica, pero a pesar de su victoria en la batalla de Mühlberg en 1547, el emperador se vio obligado a aceptar la libertad religiosa de cada príncipe para imponer la religión que quisiera en su dominio en la paz de Augsburgo en 1555, bajo el principio de cuius regio, eius religio. En época de Felipe II, la monarquía hispánica será la gran defensora del catolicismo. Felipe II intervino en las guerras de religión de Francia entre católicos y hugonotes, que son los calvinistas franceses, y fracasó. La Guerra de Flandes. El calvinismo se extendió por los Países Bajos. La intolerancia religiosa de Felipe II, unida a los elevados impuestos, provocó la rebelión en el año 1566. Las provincias del norte se declararon independientes con el nombre de las Provincias Unidas, dirigidas por Guillermo de Orange. Comenzará la Guerra de los 80 años, que va entre 1568 y 1648, que acabará con el reconocimiento de España de la independencia de las Provincias Unidas en la Paz de Westfalia, en 1648. Esta guerra provocó la pérdida de importantes líneas de comercio en el Báltico, las relaciones con Flandes y la enemistad con Inglaterra. Desde la llegada al trono de Isabel I, en 1558, la situación empeoró para la monarquía hispánica. Felipe II mandará una expedición a Inglaterra, pero fracasará en su intento. Es la conocida como Armada Invencible, que fue derrotada en 1588. Además, la monarquía hispánica siguió la guerra con Francia, que acabará perdiendo en la paz de los Pirineos de 1659.